Hallo, willkommen zum heutigen Video. Perdón, me poseyó Till Lindemann. Hola, bienvenidos al video de hoy, ahora sí en español, bien dicho, porque mi alemán fue como bastante mediocre. Hoy vamos a analizar la voz de Till Lindemann. Qué placer me va a dar esto porque me encanta Rammstein. Till Lindemann es cantante de la banda de metal industrial Rammstein y tiene un estilo muy particular para cantar, y no solo para cantar sino para él como performer. Ya vamos a ir viendo algunas cosas y vamos a desglosar, a analizar, a ver cómo es su estilo vocal. Así que prepárense porque estoy con muchas ganas de hacer este video. Por acá te dejo una lista de reproducción con más cantantes de rock, metal y estilos similares del canal para que puedas ir a hacerte una maratón. Y por acá te dejo todas mis redes sociales por si querés ir a seguirme a cualquiera de ellas. Sin nada más que decir, ahora sí, vamos. Obvio que este análisis lo vamos a empezar con Du hast, que es como uno de los temas más conocidos y emblemáticos de Rammstein. Bien, si bien no está él solo cantando, y también compañeros de la banda haciéndole un poquito de refuerzo a la voz, ¿no? Igualmente sí podemos empezar a notar esa profundidad de la voz. Y que además pareciera que tiene como un poquito de distorsión, de pliegues falsos. Du hast. Un poquito de esa suciedad que genera la distorsión, pero en un lugar muy hablado, pero grave y oscuro. No hablado, yo lo he escuchado hablar a Till en alguna entrevista y no habla así de grave. Obvio que no. 5 de mayo, sí, amor. Tiene una voz grave igual profunda, pero no en este extremo. Pero igualmente él puede hacer que parezca muy hablado y que suena realmente así. Ahí ya se está yendo a esta parte que es más melódica. Se mueven por el Mi 3 cerca y luego sube a la 3. Que vos decís, bueno, no son notas muy altas, ¿no? Pero para el tipo de voz que él maneja, sí, ya ese final de octava 3 empieza a ser como una zona donde se va a empezar a sentir un poco más ligera su voz, que no va a llegar a ser ligera, no la vamos a llegar a percibir ligera. ¿Por qué no? Porque se siente igualmente oscura, con cuerpo. Y se siente como una voz muy articulada, como que pronuncia. Bueno, también la fonética alemana nos da esta sensación de que es como muy pronunciada. Y bueno, y eso en el canto de él está muy evidente, muy pronunciado, muy articulado. El paso por sus consonantes es muy marcado. Llegando al Do 4, ya empieza a ser, vuelvo a lo mismo para su tipo de voz, una nota dentro de todo de sus altos, podríamos empezar a decir. Y nos da esta sensación que está como constantemente muy en ese lugar, muy hablado, ¿no? Sus melodías tal vez nos encontremos con que son de repetir mucho una misma nota, como que tiene cierta cosa más bien plana. Tal vez nos encontremos por momentos con algo más melódico, pero en general es como muy de converso esto, pero es parte del estilo de lo que canta. Ahí no es que la intención es que sea una voz melódica, no, para nada, ¿no? No sé cómo se le dice a la profesión, digamos, de personas que hacen este tipo de escenografía con fuego y demás, pero él había leído que él estudió eso. No sé si será porque se interesó mucho en eso por sus propios shows, que como verán hay mucho fuego artificial, cosas así. Creo que él había como estudiado eso. Claramente está metido en todo lo que es el armado escenográfico en cuanto a esos fuegos artificiales y toda esa puesta en escena, lo cual es una de las cosas de Rammstein más increíbles, ¿no? Es ir a ver un show, no solo que lo vas a escuchar y ver a ellos, sino que es visual también. Decime si no es una puesta en escena de la puta madre. Vestuario, juego de luces de humo, es ir a ver un espectáculo con todas las letras. Dios, ya siento esos pliegues falsos, esa distorsión mientras él está cantando eso, digo entre comillas porque está cantando, pero vieron, se siente tan, te estoy hablando, enojado. Estamos hablando de la nota Re 2. Es muy grave y vuelvo a lo mismo, suena profundo, ¿no? En Wikipedia creo que dice que su voz es bajo. Tranquilamente podés pensar que es un bajo por este sonido que estamos escuchando.
pero no sé, por cómo lo escuché luego al hablar en algunas entrevistas y cómo el color de su voz, yo creo que puede llegar a ser más un barítono, tal vez, ¿no? Tranquilamente llega a notas de las que normalmente se conoce que llega un bajo. Estamos hablando de principios de la octava 2 y es muy grave y suenan súper corpulentas, en parte porque él le da también esa distorsión que le da mucho power, ¿no? Y como vuelvo a lo mismo, como pronuncia bien cada consonante. Ahí juega con las dinámicas. ¿Vieron cómo aireó el sonido? Lo muy curioso es que pese a que es muy grave, su sonido suena muy claro y con un muy buen cierre cordal, salvo cuando hace ese efecto de soltar el aire, pero si no, tiene muy buen cierre cordal, pese a que está tan grave. Y esto también es que quiere decir que su nivel de twang, de estrechamiento de tubo epilaringio, es bastante, no excesivo porque no se lo siente muy estridente, al contrario, se lo siente bien profundo, pero tiene un cierto nivel de twang interesante para esa zona grave, que también le permite hacer muy buen cierre de las cuerdas vocales en ese modo tan grave, ¿no? Que a veces suele ser más difícil tener tan buen cierre cordal en tonos tan graves. Qué grave. Hay una voz femenina que hace en re 4 y él haciéndolo 2 octavas abajo en el re 2. Qué locura, qué grave realmente. Bien, ahí nos vamos a otro lugar, ¿no? Moviéndose entre Sol 3 y la A3. Para los hombres ya es una zona más bien media, tal vez, o grave media incluso, pero él tiene tanta profundidad y puede darle tanta profundidad a su voz que ya está como acercándose a sus tonos agudos en realidad. Como la alterna con un poco de distorsión, fíjense al inicio de la frase. Y la limpia rápidamente. Acá su laringe podemos decir que tal vez se levanta un poco, se siente más que nada en cierto momento. Cuando dice eso, como que ahí se pone un pelín más estridente por la subidita de su laringe. No varía mucho. Creo que suele tener una laringe media y baja, no línea general. Es épica esta imagen. Esta imagen es épica. Él con esas alas desplegándose. Fíjense cómo juega con la cercanía al micrófono también y con decir de todo, así como desde la bronca, cómo juega con la constricción al hacer esa cosa más distorsionada, cerrando un poquito más y sacando aire que lo saca con sus pliegues falsos más aproximados. Me encanta todo el efecto que genera en su voz. Eso acá, por ejemplo, no hay cuerdas vocales verdaderas, es falsos. Dice cáncer, no sé qué dice, perdón, pero cuando dice cáncer es directamente aire y que suena un poquito por los falsos en realidad. Y ahí también suena un poquito su voz, como que la lleva un poco al frito, se mezcla un poco con eso de lo grave que suena. Para estar en este modo vocal, la vibración de sus cuerdas vocales es lentísima y súper anchas están sus cuerdas vocales. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Ahí fíjate que es la primera vez que nos encontramos con el sostén de una nota, ¿no? Que fue la 3. Se le desafina un poquito, no te lo voy a negar, pero bueno, no creo que justamente lo estilístico de la afinación sea lo más importante en Till Lindemann, no, son otras cosas. De hecho, no sé si fue a propósito porque hace como como unas cosas medio ligadas. Ich tu dir no lo sé pronunciar. Ich tu dir weh. Ich tu dir weh. Nur für dich bist du am Leben, steckt dir Orden ins Gesicht. Du bist mir ganz und gar recht. Bien, es interesante porque las dos primeras frases vieron cómo están muy aireadas. Quiero diferenciar el aire de cuerda vocal verdadera y el aire también mezclado con el falso, con los pliegues falsos que son los que te van a generar esa distorsión, ¿no? Y él empieza como así al principio con esa voz aireada, pero como comprimida desde esa constricción de pliegues falsos, y luego empieza a colocar mejor más su voz con las cuerdas vocales. Falso. Fíjate cómo cuando agarra consonantes de aires, cómo las pronuncian bien, ¿no? También vuelvo a lo mismo, es algo de la fonética, pero bueno, le es súper funcional a él, justamente.
Beine steht und du bist geil. Vuelve un poquito con eso de ligar la precisión de la melodía. Se pierde un poco por estilo, ¿no? Como como que te lo está contando. Es medio un personaje, es medio no. Hay un personaje que él interpreta claramente todo el tiempo y que me encanta. Y es de esa manera de emitir su sonido, lo interpreta, ¿no? Como liga las notas. Lo que me encanta de esta canción es que nos viene llevando por la estrofa por esos sonidos graves que no tienen una melodía muy clara, que son muy rítmicos y que son muy hablados desde ese lugar oscuro. Y luego te empieza a hacer notas sostenidas, lo cual está buenísimo porque no es tan esperable y de pronto cobra ese estribillo un sentido distinto. Cobra importancia ese momento de sostener las notas, ¿no? Estamos hablando del re 4 en este momento, 2 octavas arriba de lo que venía cantando en las estrofas. Es un salto grande, ¿no? Y para su tipo de voz es una nota aguda ya, ¿sí? Tal vez para un tenor más ligero no es una nota aguda y la saca sin problema, pero para él ya es una nota que está dentro de sus tonos altos. Y me encanta que la puede sostener muy bien. Ay, sube al mi 3. Mira qué bonito. Wow, hasta me atrevo a decir que acá estamos hablando de un belting en su caso. Me encanta porque lo hizo con I, con U y con A y y las 3 vocales fueron muy bien colocadas. A veces te puede pasar que subir en cierta zona con algunas vocales se te complica más, pero él es como que pasó la prueba con varias vocales y con todas sonó muy bien. Lo que llegamos a escuchar de 3 canciones que escuchamos nomás, vimos más de 2 octavas de rango que podía abarcar Till. Entonces, fíjate la importancia que tal vez uno si lo escucha por arriba se queda con un tipo que canta grave y medio diabólico. Creo yo que tiene buenos recursos en su voz. Los leo en comentarios a ver qué les ha parecido. Quiero agradecerles a mis mecenas de Patreon por estar colaborando al canal a través de ese medio. Si te gustaría colaborar y unirte a mi Patreon, en la descripción del video tenés el link para ir a registrarte. Y si no, ya sabes, un like, un comentario ayuda muchísimo y si aún no estás suscrito y te suscribís ayuda muchísimo más. Hasta acá el video de hoy, nos vemos en la próxima y chau chau.